Con las redes sociales y esta era global tecnológica, definitivamente han nacido muchos grandes expertos en torno a la alimentación. Y con esto, muchas corrientes y teorías en cuanto a las diversas dietas que debemos hacer para realmente sentirnos sanas, bellas o bellos. Pero realmente, ¿qué es cierto, no? Esto ha generado bastante controversias, debates, rivalidades en el extenso mundo de la salud y de los alimentos. Hoy estaremos conversando con la doctora Lucía Goncalves, endocrinólogo e internista, y nos dará su perspectiva ante toda esta confusión y esta ola de información. Yo soy Zuliomar Hoyer, periodista, y gracias a Policlínica de Especialidades que ha creado este encuentro para ti, quiero darte la bienvenida a Especialmente Podcast, un lugar en donde realmente vamos a derribar esos mitos que ha creado esta ola informativa, pero además también llevarte a ti la información concisa, precisa y verídica con fundamentos médicos de todo lo referente al mundo de la salud. Bienvenidos. Ok, bienvenida, doctora Lucía Goncalves, internista y endocrinólogo. Sí, señora. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a nuestro primer episodio de Especialmente. Es un honor comenzar con usted. Para mí el honor. Gracias. Realmente muchas gracias. Pero no podíamos dejar que nuestro primer episodio se tratase de otro tema que no fuera el que hoy en día está en tendencia. Porque así como llegaron las redes sociales para solucionarnos muchas cosas, vemos que hoy en día llegan para atormentarnos literalmente de información y de incluso llegar a confundirnos y el no saber realmente qué es bueno, qué es beneficioso o qué es malo para nosotros. Y en torno a eso llega algo más importante como lo es el tema de la alimentación. Hoy en día con las redes sociales saben muchos opinólogos y muchos expertos hablando sobre el tema, incluso más que los propios nutricionistas que realmente se especializaron y estudiaron en base a eso, ¿no? Además, bueno, el hombre como tal desde siempre ha querido obviamente mantenerse bien, mantenerse saludable y bueno, ante esto ha querido experimentar y leer y estudiar un poquito más sobre qué hacer para sentirnos bien, pero entonces nos encontramos con diversidad de dietas, la paleo, la keto, el crudiveganismo, incluso la dieta Prafapes como está allí experimentando algunos influencers que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, lo delicado de esto es que cuando llega la alimentación, la desinformación en redes sociales, vemos después a quién, y es un público que realmente es el que se está viendo afectado, ¿no? Porque no solamente lo consumen los adultos, sino que ha llegado incluso esta información a niños y jóvenes que obviamente no tienen la experiencia necesaria para afrontar este tipo de temas. Entonces, doctora, realmente qué hacer ante esta ola, ¿no? Y qué debemos hacer nosotros como seres humanos para saber qué realmente es lo importante para nosotros, o sea, para nuestra salud. Yo creo que primero hay que tener lógica en esta vida. Cuando, como muy bien estábamos hablando hace poco, lo que es el marketing, ¿no? Muchas de esas personas están vendiendo una imagen porque quieren seguidores y dicen lo que la persona quiere escuchar o le gustaría escuchar. Pero no siempre lo que se quiere escuchar o te gustaría escuchar es lo correcto. Más bien, lo que más gusta a veces es lo incorrecto. Y no son las personas tal vez las mejor preparadas para este tipo de conversaciones. Entonces venden ideas que llaman la atención, que atraen a la gente y la persona las toma sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque el público que las agarra generalmente es el público más frágil. Y él quiere soluciones rápidas, él quiere pensamientos mágicos. Y esa no es realmente la realidad. La realidad es la construcción progresiva en el trabajo, es el vivir cada día, es hacer el esfuerzo cada día, una dieta sana, hacer ejercicio, evitar el estrés y dormir. Pero ahí la atajo justamente por eso, ¿no? Y entramos al principio, dieta sana, en primera instancia. ¿Qué entonces deberíamos hacer para tener una dieta sana? La paleo, la keto, hay que comer carne cruda entonces porque así fueron nuestros orígenes. O sea, realmente, ante esta ola de información, ¿qué es lo que yo necesito para realmente estar saludable? Primero, coge la lógica ante todo, no tiene que ser lógico. Las dietas tienen que ser siempre balanceadas. Las dietas de moda generalmente lanzan una moda, establecen una dieta mágica eliminando un grupo nutricional diciendo que el grupo nutricional eliminado es malo. Si fuera malo no estaría en la naturaleza. Y además nosotros llegamos después de miles de años con dietas con esos productos, es decir que no deben ser tan malas. porque estamos aquí. Pero ¿qué pasa? Es interesante que estas nuevas generaciones se preocupen por la salud, pero tal vez no les interesa tanto leer sobre eso, sino tener una información muy rápida. Y muchas veces lo más rápido no siempre es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que uno debe tener?
el balance. Debe haber carbohidratos, ¿por qué? Porque son necesarios, nos dan energía rápida, especialmente después de un periodo de ayuno como la noche. Necesitamos carbohidratos para sustituir esa energía. Además hay un órgano que me gusta hablar mucho en la consulta, que es el hipotálamo. Okay. El hipotálamo ha permitido que el ser humano esté sobre esta tierra. Y él sencillamente, él es muy básico, ¿no? Él mantiene la temperatura, mantiene el agua, mantiene la tensión. Él sabe que si hay una cosa llamada osmoreceptores, que él dice, ay, la persona tiene sed, está muy concentrada la sangre, tienes que tomar agua, y la persona toma agua. Cónchale, me falta la energía, hay que comer, la persona come. Está haciendo frío, me está bajando la temperatura, vamos a producir más calor para mantener la temperatura. Hay un muchacho huemosote por ahí, qué interesante. Creo que necesitamos tener más población, hay que tener el sexo. Entonces, todo eso lo hace el hipotálamo. El hipotálamo también preserva la especie, porque date cuenta que todo eso es para preservar nuestros genes sobre esta tierra. El hipotálamo, cuando ve que la persona, hubo periodos de hambruna. En nuestra historia de la humanidad hay más periodos de hambruna que periodos de abundancia, entonces él entiende más de la hambruna. Cuando tú le dejas de dar comida, cuando tú no desayunas, tú le estás dando información a ese hipotálamo que no tienes energía, que no hay comida, que no pudiste conseguir al mamut, ni pudiste conseguir la vaquita, porque a lo mejor no había vaquitas todavía, pero tenías la vaquita. Entonces estás en la cueva con hambre. Entonces el hipotálamo, para preservar la especie, bajaba la tasa metabólica. Y eso mantenía la especie para que no perdieras tanto el peso. Entonces, si tú dejas de comer, empiezas a brincar comida, quitas el desayuno, empiezas a hacer esas dietas medio locas, el hipotálamo no lo va a interpretar de que tú estás gordito y quieres perder peso. Él lo va a interpretar en, el hombre no consiguió el mamut, voy a bajarle el metabolismo. Y eso más bien es contraproducente. Entonces, siempre comer las 3 comidas, evitar saltar las comidas. Hay comidas a veces que son unas más importantes que otras. Por ejemplo, el desayuno es la comida más importante. Hacer ayuno. ¿Por qué? Porque es la comida que rompe el ayuno. Por eso que es breakfast, desayuno, es romper el ayuno. Y entonces el hipotálamo se rige mucho en ese momento. Además hay una cosa, a veces... Pero aquí estaríamos entrando también entonces en diatriba con los nutricionistas, doctora. Ajá. Porque los nutricionistas dicen, a ver, no es que el almuerzo y la cena o el desayuno sean más importantes uno que otro, sino que lo importante es la ingesta calórica que tú le vayas a meter al cuerpo durante el día. Es verdad, es importante la ingesta calórica, pero ¿por qué nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos? Hay una cosa llamada ritmo circadiano. El ritmo circadiano, nosotros somos animalitos mamíferos como cualquier animal sobre esta tierra. Y nosotros estamos por encima de la naturaleza, es decir, la posición del sol, la presencia de la luz y la noche sí tienen que ver con nuestro metabolismo. Okay. Es decir, eso sí hay que hacerle caso. Uno dice, no, es igual, pero no es bien igual. Por eso es que sí hay diferencias en el metabolismo. Cuando tú estás durmiendo, 1 hora antes ya el cuerpo sabe, ya anticipa de que tú te vas a despertar e inmediatamente se activa el sistema simpático. Eso no es esotérico, esa es así la vida. ¿Y cómo el cuerpo lo sabe? Gracias a la glándula pineal de la vista, llega la luz, activa la glándula pineal, produce melatonina o inhibe la melatonina, dependiendo si hay luz o no hay luz. Entonces, en la noche, la melatonina va a permitirle al cerebro decirle, cerebro, ya es de noche, vamos a cambiar el metabolismo para periodo nocturno, vamos a cambiar el sistema autónomo para periodo nocturno, ya empieza a predominar el parasimpático y el nesimpático, y por eso que si tú comes mucho en la noche, tiendes a tener más hiperglicemia. Okay. O cuando tú comes carbohidratos de absorción rápida en la noche, es muy diferente comer carbohidratos en la noche que comer carbohidratos en la mañana. ¿Por qué? Porque hay más resistencia a la insulina. Ahora bien, ahí toca un punto bastante interesante porque dentro de la nutrición, ¿verdad? Dicen, no satanicemos los alimentos. Es decir, y en especial las frutas, porque las frutas, digamos que el cuerpo las asimila muchísimo con respecto al azúcar, la insulina, etcétera, ¿no? Y entonces ellos dicen, no importa si tú te comes un cambur en la mañana a las 9 o si te lo vas a comer a las 8. A ti lo que te importa, vuelvo y repito, la ingesta calórica si quieres bajar o subir de peso. Pero entonces aquí usted me habla que dependiendo si es de día o de noche, entonces el cuerpo realmente sí lo va a asimilar de forma diferente. Es diferente porque tenemos un ritmo circadiano, no somos iguales en el día que en la noche. O sea, usted sí le diría a esa persona, sí, comer fruta de noche es contraproducente. Es contraproducente a veces. Es decir, ¿por qué? Porque ella tiene una cantidad de carbohidratos que van a ser absorbidos y va a aumentar más. No es que te vas a morir,
No, claro. Te vas a comer porque te las comas en la noche. Pero es más sano utilizarlas en la mañana, al mediodía, en la tarde, acompañando la comida como o bien como una merienda o bien como un postre. Es más sano. Es más sano comer la fruta que tomar el jugo. Claro. Porque estamos quitándole la fibra. Si lo que tenemos que hacer es lógico. Además, hay una cosa llamada sabiduría popular. Que como decía, yo para poder obtener esto, tuve que estudiar 7 años de medicina, 3 años de medicina interna y después 3 años de endocrino, más los cursos, es que yo me entero. Y ya los viejitos decían, en la mañana come como un rey, en la tarde como un príncipe, en la noche como un mendigo. Y hay países donde dice que en la fruta, en la mañana es oro, en la tarde es plata y en la noche mata. Sí, eso es lo que llaman sabiduría popular. Y es así, y es verdad, uno debe tener un buen desayuno porque es el momento en que nosotros rompemos el ayuno, en donde necesitamos energía rápida y nuestro hipotálamo está viendo como diciendo, ¿y qué va a hacer con la vida de este? ¿Va a comer o no va a comer? ¿Cazó o no cazó el mamut? ¡Ay, cazó el mamut! ¡Perfecto! Voy a descansar y voy a poner muy bien mi metabolismo porque sabemos que va a comer. En cambio, la pobrecita que quiere perder peso, deja de desayunar, el hipotálamo dice, ¡ay, broma, no cazaron el mamut! Si la dejo metabolismo activo, se va a morir de hambre. Vamos a bajar el metabolismo. Obviamente, pareciera que el paciente, como va toda disminución del consumo calórico, va a llevar una pérdida de peso. Claro. Porque el peso no es más que el balance en lo que tú consumes y en lo que tú gastas. Entonces, ese paciente va a perder peso porque está bajando el consumo, pero va a ver que se va a trancar, va a hacer una meseta y después va a empezar a subir. Ahora bien, doctora, volvamos al tema de los carbohidratos porque esto está en boga y es necesario que lo explique desde el punto de vista médico. ¿Los carbohidratos son malos, no son malos? ¿Realmente cuál debo consumir? Y si realmente puede existir la posibilidad de que dependiendo tu metabolismo o tú como individuo, si tengas que eliminarlos por completo, tanto los complejos como los simples. O sea, ¿qué hay allí en ese mundo de los carbohidratos? El carbohidrato como alimento obviamente no es malo, es necesario, nos da energía rápida. Es el abuso de los carbohidratos el que más es malo. Es mejor los carbohidratos complejos que los carbohidratos simples. ¿Quién es el malo y que sí hay que eliminar de la vida? El azúcar. Ok. ¿Por qué? Porque él no es de la naturaleza realmente. Pero hay personas que dicen entonces, bueno, pero es que los carbohidratos tienen almidón, tienen otros tipos de azúcares, entonces, bueno, también los tengo que eliminar. En tal caso, si lo vemos desde esa perspectiva. Nosotros necesitamos la energía de los carbohidratos. Okay. El carbohidrato es un elemento importante en la dieta. Cuando uno va a tener la dieta, uno debe comer carbohidratos, proteínas, vegetales. Las grasas están implicadas muchas veces en las mismas proteínas, es decir, en los alimentos que estamos consumiendo, y eso es una dieta balanceada. Uno no puede eliminar en forma absoluta los carbohidratos porque tampoco es positivo, también tendemos más a la cetosis, ¿no? Y eso es algo también que debemos tomar en cuenta. Y es necesario como fuente energética. Lo que no podemos hacer es que la dieta sea principalmente por los carbohidratos. Vamos a ver que vamos a un restaurante. Usted se siente en el restaurante y vamos a pedir un plato de comida y usted está buscando y dice, ay, aquí hay un lomito, me gusta. Pero usted dice, aquí hay un lomito. Usted dice, ay, este arroz blanco me gusta. Nadie habla del arroz blanco. Uno dice, ay, me gusta este lomito. Por favor, un lomito. Ajá. ¿Y con qué quiero que lo acompañe? Entonces uno es que nombra los contornos. Es decir, generalmente, el problema está cuando nosotros vemos como elemento de la dieta el carbohidrato. Por ejemplo, como somos los paraguaneros, la arepa. Entonces tú dices, voy a comer una arepa. ¿Y con qué? Le quitas la importancia a los otros elementos porque le está dando demasiada importancia a un carbohidrato. Ese es el error. Ellos son necesarios, pero no pueden ser elemento principal de la dieta. La dieta tiene que estar acompañada por fibra, que es importantísima la fibra porque me va a disminuir la absorción de esos carbohidratos y eso va a evitar que yo haga esos picos importantes de insulina postprandial y muchas veces evita también esas hipoglicemias reactivas que la gente hace. Mientras más carbohidratos rápidos o simples la persona consuma, más hipoglicemias va a hacer. Mientras que esté haciendo hipoglicemias. Después de eso va a llegar a las hiperglicemias y será un lindo diabético. Ay, Dios mío. Y eso justamente es uno de los temas interesantes de la parte dietética, porque ahorita está de moda la dieta keto, que obviamente se basa en la cetosis del cuerpo, etcétera, que es una enzima necesaria que producimos, obviamente, para darle ese combustible a nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Pero mucha gente empieza, que estuvo de moda por muchos años atrás,
empieza a crear esto, ¿no? Y a basar su dieta simplemente en proteína y en grasas, pero eliminamos el carbohidrato, y lo que no sabemos realmente es que podemos llegar a un estado de cetosis. De cetosis ácida, es decir, usted tiene el término médico, cetoacidosis, exactamente. Entonces, si yo no tengo la capacidad económica para hacerme las pruebas de orine y saber entonces si mi cuerpo está en cetosis o no, realmente allí hay un abuso. Entonces, creo que hay una gran desinformación, creo que el problema radica en eso, ¿no? En la desinformación que existe en torno a la nutrición. Usted, desde el punto de vista médico, ¿qué cree que debemos solucionar en la parte médica para poder orientar a la población que nos escucha? O sea, ¿cuál cree usted que es allí, digamos, el error que está cometiendo la medicina hoy en día? El error es la pasión, la pasión. El apasionarse por un elemento o apasionarse por un individuo que tal vez no sea la persona más preparada, sino buscar consejo en la persona más preparada. Ver que la naturaleza nos ha brindado grandes medicamentos, que muchas veces hemos actuado en forma negativa sobre ellos, sí. Que debemos ser personas precavidas. Por ejemplo, el comer carne cruda o sustancias crudas pueden llegar a enfermarnos. Realmente lo que hizo que el ser humano llegara a donde está fue el fuego, que hizo que se conservaran los alimentos, que podrían evitar las enfermedades. O sea que de ninguna forma, realmente comer carne cruda bajo la terminología de sanidad necesaria sería peligroso. Muy peligroso para adquirir enfermedades. ¿Sabes que en torno a esta pregunta hay algo bien severo? Porque pues conocemos a una personalidad venezolana que hoy en día con su personaje ha hecho que muchas personas consideren que realmente comer carne cruda es positivo para la salud. Pero realmente él tenía una filosofía hablando justamente de eso, ¿no? Desde la parte antigua. Nosotros como seres humanos antes vivíamos justamente de eso, de comer carne. Entonces, ¿por qué ahora eliminar el consumo de proteína y más cruda cuando realmente, según esta persona, nos da más beneficios? ¿Realmente hay beneficios en comer, carne cruda? Porque cuando el hombre primitivo creó el fuego, estamos diciendo, el fuego y la rueda cambiaron al mundo. En el momento que creó el fuego, estamos hablando del hombre primitivo en la cueva, el fuego permitió que los alimentos fueran cocinados, permitió que esos fueran conservados, que no se dañaran. Y podríamos entonces, antiguamente el hambre te obligaba a moverte. Cuando tú empezaste a conservar, el mundo cambió. Almacenar, ya podías comer cuando tú querías. Eso fue el fuego, eso fue la sal. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre primitivo, cuando comía solo carne cruda, su promedio de vida no pasaba de 23, 25 años. Okay. Es decir, no era tan sano, porque adquiría enfermedades, no podía curarse y moría. Ahorita el promedio de vida es mucho más largo. Es decir, cuando el hombre, y no hablemos del hombre, sino el hombre antiguo, estamos hablando ya del hombre antiguo, y estamos hablando de Egipto, y estamos hablando de Roma, estamos hablando de Grecia, ellos cocinaban la carne. Ya el hombre primitivo comenzó a cocinar la carne. Es decir, cuando él habla que el hombre primitivo comía carne cruda, estamos hablando de un hombre primitivo antes del fuego. Doctora, dentro de este episodio hay una pregunta clave y fundamental, y es hablar, hace pocos meses atrás, Francia y también parte de la comunidad europea prohibió a todos los influencers, es decir, personas con gran cantidad de seguidores en redes sociales, hablar sobre medicina, estética y alimentación. Todo esto en torno a que, bueno, hay muchos opinólogos hablando al respecto. ¿Cree usted que Venezuela debería hacer lo mismo? Ajá, ya la ley existe, eso ya es intrusismo. El intrusismo médico es un delito y es penado por la Ley de Ejercicio de la Medicina, que fue establecido por la Asamblea Nacional. Y la persona no debería opinar si no es un experto. Además, en la ética médica, tú no puedes hablar a grandes grupos sin hacer conciencia, es decir, hablando mal de una cosa o de otra, sino que uno tiene que hacer es conciencia y buscar que la persona, es decir, no en ética médica, en la parte de la ley en el código de ontología, cuando uno está hablando en público, no hay un interés individual. Es decir, uno no debe promocionarse como un artículo o como un producto, porque eso es antiético. Cuando ellos se promocionan, se están vendiendo como un producto para que lo sigas. Así que es poco ético lo que hacen. Y siempre la información debe estar pensada en que va a un público general que nosotros debemos educar. Y no podemos exagerar porque no sabemos quién nos escucha y sus necesidades individuales. Exacto.
todo el ser humano tiene necesidades individuales. Lo que por ejemplo, a ti te cayó bien una dieta, eso no quiere decir que a la vecina le quede. Como el medicamento que le cae bien a la otra señora, tampoco tenemos que utilizarlo. Así que cada quien tiene su vida individual. Es como ser casado, yo tengo mi marido. Y mi marido lo tengo, bueno, resignadamente lo tengo, pero no quiere decir que si él es bueno para mí, sea bueno para ti y que yo te lo tenga que prestar. No, ¿verdad? Cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus propias necesidades y por lo tanto siempre es bueno, si hay dudas sobre el estado alimentario de alguien, es acudir al nutricionista, al médico, a su médico de confianza, al médico de cabecera, al médico del ambulatorio, que es la persona más preparada para decirle qué necesita y qué no necesita. Eso es lo que debe hacer. Doctora, ahora bien, volviendo entonces al punto central de esto y de esas grandes mentiras de la alimentación, ¿no? Realmente hay que consumir carbohidratos, tenemos que consumir proteínas y grasas, pero ¿en qué medida realmente deberíamos hacerlo? Es decir, si yo soy pues una persona que busca bajar de peso, ¿qué debería hacer? Restricción de carbohidratos. Si tú tienes que restringir el número calórico, porque como te digo, el peso no es más que el equilibrio del gasto y del consumo. El gasto energético va a depender de cada individuo. Hay personas que tienen un gasto energético más alto que otros, pero siempre la base es disminuir la cantidad de alimentos que tú debes consumir y tratar de aumentar la cantidad de fibras y vegetales en la comida. Tenemos que dirigirnos hacia los vegetales, que es lo que a la gente no le gusta. En ellos está la solución. No quiere decir que vas a comer solo vegetales, no. Vas a comer proteínas que son importantes y vamos a comer carbohidratos. Vamos a hablar de un truquito, que a veces no lo voy a decir aquí, pero es bueno. Las fibras hacen que el carbohidrato no se absorba tan rápido y evitemos el hiperinsulinismo. Entonces, siempre es bueno. Y además, la conducta de la mesa habla de cómo es el individuo. Entonces, uno tiene que tener cuidado con la conducta de la mesa. El obeso tiene una conducta muy peculiar en la mesa que se reconoce fácilmente cuando uno lo ve. Cuando uno vaya a comer, uno generalmente tiene hambre. Uno de los mecanismos para la saciedad es también comer fibras. Y hay pequeños trucos que uno tomando agua antes de comer, eso sencillamente produce expansión y eso hace que no haya tanta hambre en el momento que vamos a comer. Entonces, pero eso hay que pedirle permiso al médico porque hay personas que no pueden tomar 2 vasos de agua antes de las comidas porque tienen una restricción de líquidos por alguna razón médica. Es decir, por eso que a veces hablar de estas recomendaciones no es para todo el mundo. Hay que personalizar. Hay que personalizar. Entonces, cuando usted se sienta en el plato, usted debe tratar primero que hay que mantener la posición en la postura. No se dirija hacia el plato como hacen los animalitos. Haga un esfuerzo, péguese hacia atrás, mueva la comida, mastique suavemente. No se distraiga con la televisión, no tenga nada cerca que lo vaya a distraer, que esté consciente de lo que hace. Y cuando empiece a comer por el vegetal. Nadie come demasiado rápido los vegetales. Entonces, el vegetal es rico en fibra y eso hace que usted primero no esté tan apurado comiendo. Después continúe con las proteínas y termine con los carbohidratos. Eso va a hacer que cuando usted esté comiendo, esos carbohidratos cuando usted los coma no se van a absorber tan rápido porque la fibra los va a retener. En cambio, a la gente le gusta al revés, se come primero el carbohidrato, después se come la proteína y a lo mejor se come los vegetales. Exacto. Y no, solamente aprovechando la fibra de los vegetales, además de lo rico que ellos son en vitaminas, eso nos va a ayudar y va a evitar que nosotros comamos tanto. Y ya cuando llegamos a los carbohidratos ya no tenemos hambre. Ahora bien, doctora, aquí pensando, hay personas que tienden a decir, dependiendo de su método objetivo físico, dicen, bueno, yo voy a empezar con ayuno intermitente, después me meto a la dieta keto y después a la paleo y así va. Realmente usted como endocrinólogo, ¿estas variaciones dietéticas son recomendables? O sea, ¿qué desequilibrio puede ocasionarnos en la parte hormonal? Sí es importante, yo creo que es muy importante porque sí nos va a producir alteraciones del metabolismo. Una dieta mal indicada a veces puede dejarnos secuelas. Las dietas especiales, por ejemplo, una persona joven, sana, perfecta, uno puede adaptarse a lo que es la cultura de ese individuo y hay que adaptarse a la cultura de ese individuo. Pero lo ideal, la mejor dieta es la más sana, es la equilibrada y eliminar las dietas de moda que nunca son perfectas. Eso es lo malo.
Doctora, ya prácticamente llegando al final de nuestro programa, entonces esa recomendación que usted le dejaría a las personas que nos ven, a todos los adultos, en especial los niños y jóvenes, que bueno, vivimos inmersos en este aparatico en donde bueno, no hay quizás filtros de información y todos queremos adaptarlo como si fuera propio. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le dejaría a la población en torno pues a este tema alimenticio? Que la alimentación es algo serio. No dejemos para los espectáculos algo tan importante para nuestra vida. Si nosotros queremos ver teatro, nos queremos entretener perfectamente, pero podemos oírlo, escucharlos, reírnos o decir, ay, qué interesante lo que él dice. Pero no dejemos a los que hacen espectáculo, a los que venden imagen, nuestras decisiones de vida. Porque la alimentación es importante, importantísimo para la salud y es vital. Por eso que existe el hambre. El hambre nos defiende ante la muerte, ante las necesidades energéticas. Es una necesidad vital. No podemos dejarle a un tercero que no esté bien preparado, que le guste el espectáculo, que ande sin camisa, todo buen mozote, pero sin camisa. Ese teatro que mantienen, hacer que él sea el que decida nuestra vida. Debemos ser lógicos. Si tenemos dudas, vamos al médico, al que corresponde. Si no pueden, escríbanle a su médico. O simplemente, si quieren, estudien, lean. Y las dudas que tengan, pregúntensela al profesional. Pero con cuidado, no formamos parte de ese espectáculo, porque Exacto. es peligroso. Bueno, como usted lo dijo en off, no seamos borregos. No seamos borregos. Borregos de la información. Gracias, doctora, por esta entrevista y bueno, por aclararnos varias cosas que hemos visto por allí circulando en redes sociales. Y como usted dijo, si tienes alguna inquietud, ustedes también lo pueden dejar a través de los comentarios, en especialmente podcast. Exacto. Un placer, nos vemos.